¿Qué tal, chavales? Soy su amigo Zombie y hoy contaremos la historia en el canal Gagmaniac llamada Lágrimas de Sangre, del autor Carlos Aragón. Espero sea de su agrado. Esta historia habla de tres hermanos. El mayor se llamaba Diego, el mediano era Dani y el menor era Demian. Ellos eran muy unidos ya que no tenían padres y vivían solo con su abuela, llamada Marce. Estos eran oriundos de una comunidad llamada San Agustín. Un día de intenso calor, decidieron ir a refrescarse a un río que estaba en una comunidad, en la sierra, que casi no tenía habitantes. Era un pueblo fantasma llamado San Andrés. Se oían rumores de aquel pueblo, donde decían que habitaba una familia, a la que le decían los descuartizados, que eran seres abominables, con deformaciones y alteraciones en sus cuerpos. El hermano mayor, Diego, decía que eran solo mentiras para que nadie pudiera disfrutar de aquel río y solo los querían espantar. Entonces los hermanos le dijeron a la abuela Marce que iban a ir de excursión al río. La abuela les dijo que se fueran con precaución y que se veían algo extraño se regresaran. Entonces los jóvenes tomaran sus cosas y decidieron emprender su viaje. Caminaron varias horas por veredas hasta llegar a unos matorrales, donde no encontraban salida. Siguieron caminando, pensaron que estaban perdidos, hasta que detrás de todo, esos matorrales hallaron su destino. Encontraron un río hermoso, el cual pusieron su campamento, jugaron, se divirtieron y disfrutaron de la naturaleza. Entonces Dani, el hermano mediano, notó algo raro en las piedras del río y llamó a sus hermanos y observaron un tono rojizo que había en las rocas. Parece que es sangre, dijo Demian. Y Diego respondió, ¿cómo crees? No seas iluso. Apuesto a que es una broma y nos quieren espantar para ahuyentarnos del río. Entonces decidieron investigar de dónde provenía aquel fluido y caminaron a contracorriente hacia la serranía por la orilla del río. Ya se estaba oscureciendo, pero su curiosidad era grande. Era una tarde en la que el viento soplaba muy fuerte y la luna tenía un color amarillento y lloviznaba. La atmósfera había tomado un paisaje tenebroso y se sentía el miedo en el aire. Entonces Diego gritó, ¡por aquí! ¡Hay una entrada! Había encontrado unas grutas de donde salían las aguas del río. Decidieron entrar a lo profundo de las cuevas subterráneas. Se sentían muy temerarios aquellos jóvenes que no temían mal alguno. Menos uno, este era el hermano menor, Demian. Él sentía miedo y les decía a sus hermanos mayores que era mejor retirarse. Y sus hermanos solo se burlaban de él. Siguieron caminando en la oscuridad, solo con una simple lámpara. Caminaban y no encontraban nada. Entonces a lo lejos vieron una pequeña luz. Apagaron su lámpara para no llamar la atención. Se acercaron sigilosamente y vieron una escena espeluznante que impactó todos sus sentidos. En aquel lugar había un grupo de personas haciendo un tipo de ritual y en medio estaba recostado en una roca, como un cerdo en matadero, un niño pequeño. Pero al observar detalladamente a las personas que estaban alrededor en aquel rito demoníaco, se dio cuenta que carecían de alguna extremidad. Unos no tenían brazos, otros no tenían piernas, otros no tenían ojos, otros no tenían párpados, algunos tenían algo en particular, tenían la boca sellada con hilos, y había un hombre que hablaba mucho, parecía ser su líder, pues se inclinaban ante él y pronunciaba unas palabras que decían, por la boca pecan, por su lengua blasfeman, sus palabras tropiezan, todos son unos indignos, los hijos pagan los pecados de sus padres. Aquel personaje no tenía orejas y no tenía labios. Y Demian y sus hermanos al verlo sintieron un profundo miedo
Querían salir de ahí, corriendo, pero el miedo los paralizaba. Entonces aquel hombre sin labios, que era como su patriarca, llamó a alguien, dijo: «Hijo, sal de ahí». Y de la densa oscuridad salió una figura arrastrándose, sin piernas, con la cara deforme, que decía: «Estoy aquí, papá». Aquella persona mutilada traía una cuchara en la mano. Entonces salió una mujer, la cual la acompañaban unos niños que parecían ser sus familiares. Dijo: «Mis hijos han pecado, han visto cosas mundanas, necesitan salvar su alma». Entonces Demian y sus hermanos se dieron cuenta que era la madre de aquel niño que estaba recostado en la roca. Y de repente dijo el patriarca, dando una carcajada: «Hoy expiaremos tus pecados, serás salvo». Entonces llamó a su hijo, a su ayudante, y le dijo: «Salva al niño, ha pecado con los ojos, remueve lo que le hace pecar, para que no condone a su sangre, salva a su familia de sus males». Y el niño, que yacía acostado en la mesa de piedra, lloraba y decía: «No, madre, ya me portaré bien, ya te haré caso, ya no diré la verdad, ya no diré lo que haces en las noches con otros hombres. Por favor, mamá, no dejes que me hagan daño, perdóname». Y la madre decía: «Es demasiado tarde, es por tu bien». Entonces el hijo del patriarca se acercó al niño y hundió la cuchara en su ojo y se lo sacó. La sangre de la cuenca de su ojo del infante salía a chorros. El pequeño gritaba: «Mamá, ayúdame, auxilio, ya no más». Y el ayudante le sacó el otro ojo sin remordimiento alguno. Y el niño decía: «¿Por qué, mamá? ¿Por qué dejas que me hagan daño?». Él gritaba de dolor y de sentimiento al ver que su madre no lo ayudaba, y lloraba hasta que sus lágrimas se tornaron de color rojo. Derramaba lágrimas de sangre que caían hacia el suelo y llegaban a la corriente del río. Entonces Demian, el hermano menor, se indignó por dentro y dijo: «Ya basta». Y el miedo que lo paralizaba desapareció. Su impotencia se desvaneció y decidió actuar. Enfrentó sus miedos y corrió hacia una antorcha, tomó un bote de gasolina que encontró y se lo aventó al patriarca, quien empezó a quemarse y se lanzó al río por su desesperación. Entre el alboroto aprovecharon sus hermanos para desatar al niño que estaba recostado en la piedra y lo liberaron. El niño estaba en shock, no podía hablar. Enseguida Demian se quitó la playera y se la amarró al pequeño para que no se desangrara. Entonces se dirigieron hacia la salida, pero no sabían por dónde ir. Entonces dijo Diego: «Silencio, escuchad, hay que seguir el camino del río». Y siguieron el susurro del río hasta que vieron la salida. Allí estaba en la salida el patriarca con quemaduras, el cual les dijo: «Hasta aquí llegaron, niños del demonio. Miren lo que me han hecho. Pagarán por sus culpas». Entonces los hermanos agarraron piedras y se las aventaron al líder fanático, y una le tocó en la cabeza y cayó al río y se le llevó la corriente. Los niños corrieron lo más rápido que podían, pero veían a lo lejos cómo unas luces venían detrás de ellos. Eran los seguidores del patriarca. «Corran más rápido», decía Diego, mientras Daniel y Demian ayudaban a correr al niño. La madre de aquel niño gritaba: «Hijo mío, ven con mamá, no abandones a tu madre, que te ama, no seas un niño desobediente, que no te consuma el pecado». Entonces vieron un puente a lo lejos y corrieron hacia él, pero se dieron cuenta que era un puente muy viejo, pero tenían que cruzarlo, ya que estaban a punto de alcanzarlos los hombres de aquella secta. Y entonces a Diego le llegó un pensamiento. Él sabía lo que tenía que hacer. Le dijo a Demian: «Crucen el puente, yo me quedaré aquí». Le dijo a Demian: «Tenías razón, fuimos imprudentes, pero gracias a tu valor pudimos hacer una buena acción. Estoy orgulloso de ti, Demian. Estoy orgulloso de ambos hermanos míos». Se estaba despidiendo, tenía que sacrificarse para poder salvar a sus hermanos. Entonces a media puente se esperó y peleó con toda su fuerza contra los descuartizados de la secta.
pero lo dejaron todo golpeado. Los hombres estaban a punto de cruzar el puente, cuando Diego gritó: ¿Dónde van, tontos? Entonces les enseñó un cuchillo que logró quitarles a uno de ellos y cortó la soga que sostenía el puente. Cayeron al abismo del río, entre las rocas, y los hermanos de Diego lloraban con el alma rota del dolor más profundo, que a veces es más fuerte que el dolor físico, el del alma. Siguieron corriendo hasta llegar a su hogar, donde su abuela les preguntó: ¿qué les ha sucedido, hijos míos? Le contaron todo lo que vivieron. En aquel lugar la abuela Marce curó las heridas de aquel niño, quien se volvió parte de su familia. Denunciaron a las autoridades lo sucedido y se hizo una investigación, y en uno de sus cultos en aquellas grutas detuvieron a todos, y el niño lastimado fue adoptado por la abuela Marce, que lo ayudaron a recuperarse, y recordaron a Diego como un héroe, y le hicieron una estatua en su honor, ya que su sacrificio ayudó a acabar con esa pesadilla. Solo un tonto no siente miedo, nunca hay que confiarse. Este es el relato de hoy, chavales, espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima en su canal Hackmaniac. Chao.